créanme que esto, sí, a la yugular, es con todo. El presidente Correa le da, pero le da Correa, de verdad que lo caga como a muchacho malcriado en sus palabras, ¿no? En una reciente entrevista, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, abordó temas cruciales de la política nacional, incluyendo las recientes decisiones del gobierno de Noboa en materia de política exterior y las controvertidas leyes económicas urgentes. Correa defendió firmemente los principios que guiaron su administración, destacando a la ciudadanía universal y la libre movilidad como pilares para la protección de los derechos de los migrantes ecuatorianos en el extranjero. Según el exmandatario, su gobierno partía de un principio de apertura, imponiendo visados solo cuando era estrictamente necesario por razones de seguridad y no como una regla general. Pero le da es con todo. Ustedes vean cómo lo critica, pero vamos a mirar mejor y venimos. Como dice Quinto Lucas, ya no somos ni República Bananera, somos Guasipungo, al mando de una familia real, ¿no? Es terrible lo que está pasando, todo eso es vasallaje, ser lacayo, ponerle vista a China, sin coordinar con China. Ahí está gran parte del futuro, no nos engañemos. Es impresionante lo que está pasando en China, impresionante. Es el financista del mundo, el financista de Estados Unidos. Es estúpido. No es que están haciendo mente con Estados Unidos, vamos a ver cómo le dan la patada después, como ya se las han dado, ¿ya? Entonces, es estúpido. En todo caso, nuestro principio era la ciudadanía universal, la libre movilidad de personas para defender los derechos de nuestros migrantes, y de ahí se empezaba a poner visas de acuerdo con las necesidades. Por ejemplo, cuando había, obviamente, riesgo de que venga gente peligrosa, en función de esto, algunos dicen, corre la culpa de la mafia albanesa. ¿Sabes cuánto era la población albanesa en Ecuador? En mi tiempo, 200 personas. Pero entre bebés, viejos, hombres, mujeres, es decir, ¿cuántas eran? 40 familias. Si había mafia albanesa y no la detectaba era porque no le daba la gana de encontrarla. Pero son de las tantas tonterías que se repiten en el país. En verdad, nuestra filosofía, nuestro principio fue ciudadanía universal y de ahí empezamos a poner visa. No es que es visa para todos y de ahí empezamos a levantarla, como parece la mentalidad de Daniel Noboa, pero ni así, ni aún así. Porque, por ejemplo, hay principios como el de reciprocidad. Si tú me pones visa, yo te pongo visa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué, ¿por qué México tiene visa? Por reciprocidad, porque ellos nos ponen visa. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no tiene visa si ellos sí nos ponen visa? O sea, ahí hay también una gran hipocresía, gran inconsistencia, gran doble estándar. Entonces, hay que tener una lógica en todo esto, una lógica. En función de los intereses del país, en función de los derechos humanos, en función de los intereses de nuestros migrantes. No hagas otro que no quieres que te hagan a ti. Pero no, aquí es hacer méritos para ver si les hacen caso y los invitan a un banquete en la Casa Blanca. Correa criticó duramente la nueva política de visados del presidente Noboa, que impone requisitos a ciudadanos de 45 países, incluida China, a la que prácticamente hoy está abierta. Pero calificó esta medida como estúpida, en un acto de vasallaje hacia Estados Unidos, argumentando que ignora la creciente importancia de China como potencia económica mundial y principal financista de varios países, incluido el propio Estados Unidos, que le debe una cantidad inmensa de dinero. El expresidente señaló que esta decisión carece de una lógica basada en los intereses nacionales y responde más bien a un intento de hacer méritos con Washington, sacrificando relaciones estratégicas y oportunidades para el país. En otro orden de ideas, el exmandatario se refirió a la situación política y jurídica del país, lanzando fuertes críticas contra la Corte Constitucional, aunque reconoció que este órgano ha frenado algunas de las groseras leyes económicas urgentes de Noboa. La calificó como herencia del Trujillato y una de las principales causas de la actual crisis institucional. Correa acusó a la Corte de haber blindado a la fiscal general, destituido a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y permitido abusos contra la vicepresidenta Verónica Abad, actuando con un doble estándar y falta de coherencia. Finalmente, el presidente Correa reflexionó sobre la necesidad de un control político efectivo sobre todas las instituciones del Estado, incluida la Corte Constitucional. Argumentó que en el contexto de un Estado de Derecho en desarrollo como el ecuatoriano,
Ninguna entidad puede estar exenta de contrapesos. Propuso que, si bien no se debe permitir que la política interfiera con la justicia para satisfacer caprichos gubernamentales, es indispensable que existan mecanismos de control como la posibilidad de un juicio político con una mayoría calificada en la Asamblea Nacional para evitar los abusos de poder que, según él, han caracterizado el accionar de la actual Corte Constitucional. Ya se burla del marco jurídico, los principios de derechos universales, no solo ecuatorianos, ¿no? Por ejemplo, unidad de materia. Mandan una fanesca y un chaulafán y sus levantamanos se los aprueban, y son tan groseras esas leyes que ya la Corte Constitucional, que no es ninguna angelita, y cuidado por atacar correctamente los abusos, por contradecir los abusos del gobierno de Noboa, legitiman una Corte Constitucional que es una cloaca, perdóname, y ya les voy a decir por qué me refiero a aquello, en esos términos, ¿no? Pero en todo caso, es tan grosera que la Corte Constitucional tiene que negarla, y ahora atacan a la Corte Constitucional. Pero no olviden que esa Corte Constitucional, herencia del Trujillato, es una gran causante de lo que ha pasado. Blindó a la fiscal para que siga impunemente persiguiendo, destituyó al Consejo de Participación Ciudadana. Pero no eran los mismos. Bueno, los mismos son los que permitieron todos los abusos contra la vicepresidenta Verónica Abad, son los que permitieron todos los abusos de Noboa. Entonces los jueces honestos, como los periodistas honestos, no son los que de repente juzgan correctamente, y en el caso de los periodistas, los que de repente dicen la verdad. No, los jueces honestos son los que siempre juzgan correctamente, los periodistas honestos son los que siempre defienden y dicen la verdad. Y no es el caso, pues, de la Corte Constitucional. Entonces, cuidado que por contradecir y oponernos a las barbaridades, los abusos de Noboa, defendemos una Corte Constitucional que ha sido terrible. Dicho esto, y aquí voy a decir otra cosa políticamente incorrecta, yo sí creo que tal vez cometimos un error, esa parte yo no soy profesional en esa área, no la supervisé yo directamente, en la Constitución de Montecristi, que se inspiró en el nuevo constitucionalismo. Entonces la Corte Constitucional está más allá del bien y el mal, es intocable. ¿Y qué pasa si esa Corte Constitucional comete abusos? Pues, los ha hecho, ya los ha cometido, ¿no? Entonces, esas son instituciones para países mucho más desarrollados que los nuestros, porque no hay instituciones virtuosas sin personas virtuosas, y lastimosamente, el funcionario público promedio, el juez promedio ecuatoriano no es virtuoso, algunas veces abiertamente corrupto, otras veces incompetente, otras veces se amedrenta ante la primera presión, y por supuesto siempre los casos honestos, pero son la excepción, no la regla. Entonces la Corte Constitucional, como ya le digo, ha cometido grandes abusos, permitió todos los abusos de Daniel Noboa, pero además interpreta la Constitución. Entonces, si se interpreta la Constitución, ya, ¿dónde está la referencia jurídica? ¿Dónde está la seguridad jurídica? Pues se puede interpretar la Constitución. Con estas interpretaciones hacen cuerpos legales y reemplazan a la Asamblea. Derogan decretos ejecutivos, algunas veces correctamente, otras veces porque le da la gana. Le dicen al presidente, en este caso Noboa, cómo gobernar, que tiene que hacer un comité de seguridad. ¿Desde cuándo esto es función de la Corte Constitucional? Pero obviamente ha habido graves abusos, ¿no?, y deficiencias de la Corte Constitucional, y yo creo que sí debe estar sometida a control político, por supuesto, no como lo que quiere Noboa para sus caprichos, para su bolsillo y por simple mayoría, sino por una mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea. Pero no puede haber entidad en el Ecuador, sobre todo en el estado de desarrollo en que nos encontramos, ¿ya?, sin adecuado contrapeso, contrapoder, sin control político, porque si no se dan unos abusos terribles, como ha ocurrido con esta Corte Constitucional. Ya, ahora... En conclusión, las declaraciones de Rafael Correa ponen de manifiesto una profunda fractura en la visión del país entre su administración y el actual gobierno de Daniel Noboa. Mientras Correa aboga por una política exterior soberana y pragmática y una institucionalidad con claros contrapesos, perciben las acciones de Noboa una sumisión a intereses extranjeros y un manejo autoritario del poder. La crítica a la Corte Constitucional, a la que considera cómplice de la persecución política y la inestabilidad, subraya la complejidad del programa político ecuatoriano, donde las tensiones entre los poderes del Estado y las diferentes corrientes ideológicas continúan marcando el debate público. Pero al Ecuador lo tienen patas arriba. No importa lo que pasa con los pobres, con los humildes, con los que se mueren, con los que asesinan todos los días,
con los niños que amanecen arropados en cobija porque a sus padres los asesinaron. Ese es el país del nuevo Ecuador, de estos langarutos de lila. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento.